Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a todos. Esta noche tenemos sesión doble de comentarios aquí en el canal y hoy os voy a comentar una película a petición de uno de mis suscriptores, que es la segunda parte de las aventuras de Indiana Jones. En este caso vamos a comentar Indiana Jones y el Templo Maldito, una película de 1984 de ese maravilloso director que ya conocemos todos, que es Steven Spielberg, y de ese estupendo productor que es George Lucas. Si ya visteis mi comentario de En busca del arca perdida, pues visteis, oísteis que evidentemente Indiana Jones es un personaje ideado por Steven Spielberg y por George Lucas, pero sobre todo por el guionista George Lucas, que en esta ocasión hizo un gran alarde de imaginación y que adaptó pues aquel personaje o aquellas películas o seriales de los años 30, de los años 40 y los años 50 de Hollywood en películas de clase de serie A, es decir, con grandes presupuestos. Corría el año 1984 cuando George Lucas le propuso a Steven Spielberg hacer la segunda parte de las aventuras del famoso arqueólogo, y Steven Spielberg no pudo más que decir que adelante con el proyecto, porque En busca del arca perdida había sido un maravilloso éxito, un gran éxito de taquilla y de crítica, que había aportado a Steven Spielberg una de sus mayores glorias y que había recibido 4 Oscars de la Academia en lo que se refiere a banda sonora, a efectos especiales, a fotografía y efectos de sonido. Indiana Jones, el Templo Maldito, se puede decir que es la película de aventuras definitiva del maestro del cine que es Steven Spielberg. Indiana Jones, el Templo Maldito se puede considerar a día de hoy como una de las obras cumbre de Steven Spielberg, y sin duda una de las obras cumbre del cine de aventuras de todos los tiempos. La verdad es que todos los halagos que le podamos dedicar a la película se quedan cortos, ya que la película, aunque adolece de un guión bastante inferior en lo que se refiere a contenido, a complejidad, a argumentación, si lo comparamos con En busca del arca perdida, la verdad es que el Templo Maldito supera ampliamente a En busca del arca perdida en lo que se refiere a secuencias de acción y a un continuo non-stop de cosas y de acontecimientos que le van ocurriendo a los protagonistas. De nuevo tenemos a Harrison Ford en el papel del famoso arqueólogo, pero esta vez no va a venir acompañado de Karen Allen, que era Marion Ravenwood en busca del arca perdida, sino que viene acompañado de una chica que es una cantante, la cantante Willie Scott, interpretado por Kate Capshaw. Kate Capshaw y Steven Spielberg durante el rodaje protagonizaron una historia de amor maravillosa, ya que con el tiempo Kate Capshaw se convertiría en lo que es actualmente la esposa de Steven Spielberg. Steven Spielberg durante los años 80, a principios de los años 80, estaba casado con otra actriz de Hollywood que realmente no tuvo excesivo éxito, ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella, pero que cuando conoció a Kate Capshaw, pues evidentemente pues se le fundieron, por así decirlo, los plomos, se enamoró perdidamente de ella, y protagonizó Spielberg uno de los divorcios más sonados de la historia de Hollywood, ya que la otra actriz con la que estaba casado le pedía una cantidad aproximada de... Es que no me acuerdo la cantidad, pero era una burrada de millones de dólares por el divorcio y para que él se casara con Kate Capshaw. Finalmente, en el año 89, Steven Spielberg consiguió el divorcio y se pudo casar en el año 90 con Kate Capshaw, de la que ya realmente lleva 28 años juntos y una buena cantidad de hijos y de hijas entre los dos, tanto adoptados como naturales. Y en esta película pues se presenta por primera vez a uno de los niños mejor dirigidos, al que yo considero uno de los niños mejor dirigidos de la historia del cine, que es el chino Ke-Huy Quan, que le vimos también un año después, en 1985, interpretando un pequeño papel en Los Goonies, de Richard Donner, pero también producida por Steven Spielberg. La verdad es que tanto Harrison Ford como Kate Capshaw y Ke-Huy Quan protagonizan una de las mejores películas de aventuras que se recuerdan y una de las más disfrutables, sobre todo en lo que se refiere a la parte técnica y a la parte argumental, aunque la parte argumental queda relegada, en este caso, a la parte técnica, ya que el despliegue tecnológico y artístico que hace Steven Spielberg en esta película es para realmente quitarse el sombrero en lo que se refiere a efectos visuales, a fotografía, a montaje ágil y dinámico, para que las secuencias de acción no pararan, fuera la película un constante cúmulo de grandes secuencias
y en el que el culpa de todo ello pues la tiene tanto Steven Spielberg como el propio George Lucas, ya que George Lucas abogaba o apostaba por una película de aventuras a la vieja usanza, en la que las secuencias de acción tuvieran más protagonismo en sí que el propio argumento. Pues si Steven Spielberg en esta película encontró a la mujer de su vida, no se puede decir lo mismo de George Lucas. George Lucas estaba en pleno divorcio de su mujer, Marcia Lucas, y de ahí que todo es, digamos, esa tristeza, ese miedo, ese rencor, no afán de venganza, por decirlo, pero todo esa inestabilidad emocional que tuvo George Lucas lo plasmara en el guión que firmó junto a otro de los más grandes guionistas de Hollywood de los últimos tiempos, que es Lawrence Kasdan, que firmó también, que venía de firmar en el 81 En busca del arca perdida y en el 83 El retorno del Jedi, y en el 80 El Imperio contraataca. Por lo tanto, ya era un guionista que tanto Steven Spielberg como George Lucas ya habían trabajado anteriormente con él y sabían perfectamente su valía. Como os estoy diciendo, pues George Lucas en esta película, pues debido pues a esa inestabilidad emocional que tenía, volcó, por así decirlo, pues muchas de sus frustraciones, sus iras, sus miedos, y todo ello se transformó en una película con un alto contenido violento, ya que si en busca del arca perdida teníamos una película de aventuras pero con tintes fantásticos, la salida de los espectros del arca de la alianza y todo aquello, aquí lo que tenemos es una película pues que rinde culto, o así decirlo, rinde homenaje al culto Togi, que fue un culto que por desgracia existió hace ya muchísimos años, a principios del siglo XX, en la India. Lo que refiere al argumento no es muy complejo realmente. Indiana Jones, la acción se discurre, por así decirlo, 3 años antes que En busca del arca perdida, por lo que Harrison Ford tuvo que hacer más ejercicio y mantenerse más en forma que en busca del arca perdida para evidentemente aparentar un poquito más joven, y eso con unas labores de maquillaje aparenta realmente un poquito más joven que En busca del arca perdida. Y tuve que ponerse todavía más en forma de lo que había estado en la película de 1981, mucho más que En busca del arca perdida. Hay una célebre anécdota durante el rodaje del Templo Maldito en el que Harrison Ford le pregunta a Steven Spielberg: ¿cómo voy a poder interpretarme yo con 3 o 4 o incluso 6 años más joven que En busca del arca perdida? A lo que, bueno, Spielberg le dijo: te vamos a someter a un entrenamiento muy duro, muy exhaustivo, y luego también el maquillaje en tu rostro hará el milagro, por así decirlo. Y efectivamente, si os fijáis, en el Templo Maldito, Harrison Ford tiene un maquillaje especial, se le nota incluso más joven que en busca del arca perdida. Os sigo con el argumento comentando de lo que va. Indiana Jones se encuentra pues podríamos decirlo en los primeros compases de la película, en un país que no tiene absolutamente nada que ver con la India, que es donde se desarrollará la acción principal de la película, y está en un pub que hace especial homenaje a la trilogía de la Guerra de las Galaxias, ya que el pub se llama el pub Obi-Wan, y le va a entregar pues a unos mafiosos chinos, por así decirlo, pues en una urna, en una vitrina, una pequeña urna, las cenizas de un podemos llamarlo de esta manera, las cenizas pues de un antiguo emperador de la dinastía Manchuria, que es como en la película dice. Completamente, evidentemente es muy fantástico. En una pequeña urna no caben las cenizas de alguien, pero bueno, tienes una urna mucho más grande, pero bueno, se lo entrega a estos mafiosos chinos a cambio de un pequeño diamante. Evidentemente, pues el diamante es lo que está buscando Indy. E Indiana Jones lo que le muestra y lo que le da a estos mafiosos pues es esa urna con los restos de aquel emperador de la dinastía Manchuria. Entonces, en ese momento, los chinos no le entregan el diamante, y entonces Indiana Jones conoce a la que va a ser su compañera de aventuras, que es la cantante Willie Scott, que es amiga íntima también de estos mafiosos chinos. Y entonces, pues un intercambio ahí que no queda demasiado claro, pero bueno, si veis la película lo vais a entender perfectamente. Pues Indiana Jones bebe una especie como de veneno en una copa de champán, sin que evidentemente lo sepa.
y entonces vuelve a coger la urna con los restos de, el diamante que le habían entregado, y le pide al mafioso chino que le entregue el antídoto para poder verse y sobrevivir. Y ahí es cuando empieza ya una concatenación de secuencias de acción, una detrás de otra, que durará aproximadamente los 118 minutos que dura el film. De ahí montarán un cisco tremendo en el Club Obi-Wan para que se pueda recuperar, Indiana Jones pueda recuperar el diamante. Conocerá un poquito más a Willie Scott, a la cantante. Juntos caerán por una especie como de ventana hacia unos toldos, caerán en un coche deportivo en esa ciudad de Shanghái, donde conocerá directamente Willy, conocerá a la cantante Willie Scott, interpretada por Kate Capshaw, conocerá a Tapón, que es el personaje interpretado por Ke-Huy Quan, y de ahí directamente irán a un aeródromo después de una persecución espectacular y realmente hilarante y llena de golpes de humor por todas las calles de Shanghái, y ese avión les llevará directamente a estrellarse, en el que ellos también se zafarán cogiendo no unos paracaídas, como una secuencia de que dice Ke-Huy Quan, dice no hay más paracaídas, no más paracaídas, y cogerá una especie como de balsa hinchable y de ahí les llevará desde seguramente desde las montañas nevadas directamente hasta la India. Ahí llegarán a un pueblecito donde los niños han desaparecido por completo y que se están siendo utilizados como esclavos debajo del palacio de Bangkok, que está dominado por el culto Togi, este culto completamente profano y pagano, para encontrar las piedras Shankara, y que los Togi, como religión, según su sumo sacerdote, interpretado por el intérprete hindú Amrish Puri, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pues él les obligará a encontrar las piedras Shankara, las 5 piedras Shankara, y desbancar, por así decirlo, a todos los dioses musulmanes, cristianos, etcétera, etcétera, e invadir y destruir el mundo. O sea, como en toda película de aventuras que se precie, el malvado quiere destruir el mundo. Indiana Jones tendrá que posteriormente salvar a Willie Scott de muchísimos percances, porque ya será un continuo ir y venir de aventuras. En el pueblo les suplicarán a Indiana Jones y a sus acompañantes que a sus hijos los rescaten de esa esclavitud tremenda, e Indiana Jones volverá a entrar en el palacio de Bangkok, en el que el Maharaja está completamente dominado por el culto Togi. Y posteriormente Indiana Jones también tendrá una intentona por parte de Amrish Puri, del personaje de Amrish Puri, que es el médico brujo, por así decirlo, el sumo sacerdote, llamado Mola Ram. Mola Ram y Indiana Jones se enfrentarán en múltiples encuentros hasta llegar a esa maravillosa persecución de vagonetas y al encuentro en el puente colgante, en el que Mola Ram le disputará una de esas piedras Togi, que terminarán, algunas de ellas, cayendo sobre el lago, sobre el río que está el puente, que fue construido por unos ingenieros británicos que estaban construyendo en esa misma zona de la India una presa muy cercana. Steven Spielberg contactó con ellos para que así fuera, y realizar una de las mejores secuencias de acción y aventuras que se recuerdan. La verdad es que, como os he dicho, la película es pródiga en secuencias de acción maravillosas, como la persecución entre las vagonetas, la secuencia del puente colgante, y sobre todo, para mí, la secuencia más impresionante e impactante de toda la película es cuando Indiana Jones, Willie Scott y Tapón encuentran esa estatua gigantesca en el que se celebran unos rituales realmente terroríficos, muy parecidos en parte a aquellos que habíamos visto o que veríamos un año después, en el 85, en otra película que ya también tengo comentado en este canal, que es El secreto de la pirámide. Pero claro, evidentemente de una manera mucho más visceral, mucho más incisiva en esta película. La verdad es que la secuencia del culto Togi, en el que cogen a un esclavo, le meten en una especie como de celdilla y le arrancan el corazón, bajándole a un pozo en el que hay una especie como de lava que le arrasará y le quemará por completo, y en el que el corazón arrancado por Mola Ram al esclavo, el esclavo sigue vivo.
sigue vivo. Ahí está el toque fantástico de la película. Se irá quemando poco a poco a medida que él también se vaya quemando el esclavo, pues en esa especie como de pozo de lava en el que está. En una escena realmente terrorífica en el que hay un plano maravilloso en el que Willie Scott, situado entre Tapón e Indiana Jones, corre gritando por todos los pasillos esos donde está escondido Indiana Jones, después de haber visto y haber vivido pues ese culto profano, esa especie como de sacrificio. La verdad es que esa secuencia, que para mí es la mejor de toda la película, es una secuencia que tiene tensión, es una secuencia que tiene terror, que tiene miedo, que tiene suspense, es una secuencia que lo engloba todo. Todo ello fotografiado por uno de los mejores directores de fotografía que ha tenido la historia del cine, que es Douglas Slocum. Para que os hagáis una idea, el director actual de las películas, el director de fotografía de las actuales películas de Spielberg, Janusz Kaminski, siempre intentó imitar el estilo de Douglas Slocum en esta película. Cuando realizaron o fotografiaron Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que ya comentaré posteriormente en este canal, evidentemente pues también se quiso imitar el granulado y la textura que le daba Douglas Slocum a la fotografía, y que En busca del arca perdida, El templo maldito y La última cruzada pues también son dueñas y señoras de ese estilo visual tan característico, un estilo visual fascinante en el que predominaban los colores muy fuertes, saturados, unas iluminaciones que parece que venían de un momento, o sea, de un lugar determinado, pero que iluminaban y enfocaban a los actores su rostro, dando una expresión para provocar una reacción en el espectador. Por ejemplo, la iluminación que tiene aquí Mola Ram en esta fotografía que os he puesto en el ordenador, en esta luz cenital roja, anaranjada que tiene, que ilumina los cuernos, todo lo que es el casco de ese maravilloso ritual, y esa luz directa que parece venir de un lateral para dar más sensación de terror, más sensación de un personaje completamente exaltado. La verdad es que la iluminación que tiene Douglas Slocum en todas estas películas, que es sobre todo en El templo maldito, que se desarrolla bajo tierra, en palacetes, o en todas las cavernas donde están los esclavos trabajando, tiene una iluminación anaranjada, rojiza, marrón, a la vez también tenue, todo enfocado desde un punto de vista también como con mucha neblina, para darle esa sensación como de claustrofobia dentro del fondo de la tierra. Esa textura tan maravillosa en la fotografía se lo debemos sin duda al buen hacer de Steven Spielberg y ese director de fotografía maravilloso que fue Douglas Slocum en su momento, que fue galardonada con un Oscar a la mejor fotografía en busca del arca perdida. La verdad es que todo lo que se refiere al culto Togi, un culto profano, pagano, arcaico, está enfocado de una manera pues realmente terrorífica, ya que Mola Ram tiene también una serie en la película, de un séquito de personajes que están siempre a su lado y que intenta involucrarse en la acción, mantener a Indiana Jones a raya en todo momento. También es célebre la secuencia en la que intentan lavarle la cabeza, lavarle el cerebro a Indiana Jones, en el que se juega mucho pues con los juegos de luces, con la fotografía. Hay un plano maravilloso en contrapicado en el que una luz le está acentuando a Harrison Ford la cara en color alargado y que poco a poco se va tiñendo en color rojo. Se va tiñendo en el color rojo cuando ya el personaje de Indy, interpretado por Harrison Ford, pues va como haciéndose a la idea o queda como drogado, porque es una droga lo que le dan a beber, queda como drogado para unirse al culto Togi. La verdad es que la película, en lo que se refiere a fotografía y sobre todo también a montaje, es realmente un prodigio tecnológico maravilloso, ya que el ritmo que le va dando Steven Spielberg a todo lo que es la narración y a las secuencias de acción una detrás de otra no puede ser más impresionante. Todo está realmente hilvanado y realizado para que al espectador no le dé tiempo casi como ni a respirar en las 2 horas de metraje, ya que las secuencias se sucedan una detrás de otra. Todo esto pues tiene un pro y un contra. El pro que tiene es que provoca en el espectador evidentemente una sensación de aventura, de velocidad, de agilidad y de dinamismo como muy pocas veces hemos visto. Esta es, por así decirlo, la primera película non-stop, action non-stop, que dicen los norteamericanos, en el que no te da tiempo a respirar y que constantemente están ocurriendo cosas. Y va en detrimento porque el argumento es muy sencillo y no es tan complejo como en busca del arca perdida. O sea, no se basa evidentemente
pues en elementos arqueológicos, sino que, aunque este culto existió, pues tanto George Lucas, Lawrence Kasdan y Steven Spielberg sí estuvieron, por así decirlo, más libres a la hora de desarrollar el guión, ya que las ataduras históricas no eran tantas como hubo en el En busca del arca perdida o como hubo en La última cruzada. Aún así, yo creo que en este tipo de películas el guión prácticamente es lo de menos, ya que lo que el espectador le gusta, y así lo gozó en 1984, es de una película de aventuras al estilo clásico, es decir, con secuencias de acción constantemente, pero que también sea un alarde absoluto de imaginación. Otra de las secuencias memorables es, como recordaréis, la persecución con las vagonetas en las minas de todos los bajos de las cavernas del Palacio de Bangkok. Toda la secuencia se rodó con miniaturas, absolutamente toda. Es decir, en el 84 la animación por ordenador no estaba tan sumamente avanzada como para desarrollarlo todo esto por computadora. Y toda esta secuencia está desarrollada con miniaturas, a diferentes tamaños, pero en miniaturas. Pero realmente no nos damos ni cuenta debido a la perfección con que están fotografiadas todas ellas, obras de nuevo de Douglas Slocum. La verdad es que la persecución de vagonetas es también muy ágil, muy trepidante en todo momento, sobre todo con los gritos de Willie Scott durante toda la proyección de la película y sobre todo durante las secuencias de acción, lo que ya da pie a la mejor secuencia, o una de las mejores después del culto Togi para mí, que es la secuencia en el puente colgante, en el que Indiana Jones y nuestros protagonistas están completamente acorralados por los del culto Togi y sobre todo por los Mola Ram, que le dice a Indy, dice: no tienes ninguna posibilidad de salir de aquí, así que devuelve las piedras Shankara. Y entonces Indiana Jones evidentemente lo que decide es, como dice Tapón, hacer el loco. Dice: es que está loco. Corta lo que son las lianas del puente, resquebrajándolo en dos partes y provocando una situación que es que el espectador no se puede dar ni cuenta o no se puede esperar que Indiana Jones pues opte por romper las lianas de aquello, causando el efecto, evidentemente, el efecto sorpresa. Y luchando con Mola Ram, pues al final de la película, por las piedras Shankara, que al estar muy juntas en una mochila que llevaba Indiana Jones, lo coge Mola Ram quemándose las manos, y entonces es cuando cae al vacío y es comido por los cocodrilos, e Indiana Jones y esta, ¿cómo se llama? Willie Scott y Tapón pues son liberados. Como os podéis dar cuenta, podía tirarme toda la noche hablando de secuencias maravillosas de esta película. Pero lo que refiere argumental y técnicamente, esta película, bueno, argumentalmente ya os he dicho muy sencilla, pero técnicamente es tan abrumadora para el tiempo de la que fue filmada, que hoy en día lo que es el tono, lo que es la puesta en escena, todo lo que es la agilidad en el montaje, en las secuencias de acción, no ha pasado para nada, por así decirlo, no ha envejecido. Esta película, como película de acción y aventuras, vamos, le da sopas con onda, pero sopas con onda a todas las películas de acción y aventuras de los últimos años. La maestría que tiene aquí Spielberg detrás de la cámara se hace patente en todas las secuencias, ya no solo en las humorísticas. Por ejemplo, en esa célebre cena que tiene lugar en el Palacio de Bangkok, en el que Willie Scott prefiere una sopita que le traigan, y le traen que sí, la serpiente que tiene los bichos por dentro, el sorbete de sesos de mono, o sea, otra secuencia para reírse en el cine, la mandíbula batiente y llenarlo todo de carcajadas, porque es que Spielberg es realmente un auténtico maestro en lo que se refiere a las secuencias de humor soterrado, humor negro en este caso, y luego todo hilvanado por secuencias de acción impactantes. Indiana Jones al Templo Maldito es sin duda una de las películas técnicamente más logradas de Steven Spielberg. Para mí una de las mejores de su filmografía. Yo creo que como El Templo Maldito ya ha rodado pocas películas de aventuras. Lo que más se le suele acercar, además del resto de Indiana Jones, pues es la última película que rodó en animación, que fue Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, que es muy al estilo en secuencias de acción a las películas de Indiana Jones. Yo sinceramente estoy esperando a que Steven Spielberg el año que viene, en 2019, empiece el rodaje de la quinta de Indiana Jones, que ya tiene fecha de tanto de estreno como de rodaje,
y nos brinde la quinta y definitiva aventura del personaje y de nuestro arqueólogo favorito. Para mí, la mejor de la saga os digo que es En busca del arca perdida, pero se puede decir que El templo maldito supera a En busca del arca perdida en lo que se refiere a sentido de la aventura en sí mismo, ya que aquí, pues si En busca del arca perdida pues teníamos varios países, aquí todo se concentra en un único país, pero narrado con mucha más intensidad, ya no dramática, porque claro, no tenemos la Segunda Guerra Mundial de fondo, no tenemos a los nazis y todo aquello, pero sí que aquí los nazis han sido sustituidos por podríamos llamarlos soldados o esclavos del culto Togi, de este culto profano, en el que siempre Indy está luchando con ellos continuamente en toda la película. Otro de los actores importantes que nos encontramos es Rosa Seth, otro actor hindú, igual que Amrish Puri, que fue un actor muy prolífico en lo que se refiere a papeles secundarios, y que pudimos ver así fugazmente en la película de Street Fighter, el célebre videojuego, interpretando a Dalsim. Yo la verdad es que he sido un actor que le he visto muy poco, también en la película de Gandhi, de Richard Attenborough, del año 82, haciendo de consejero de Mahatma Gandhi, el personaje que interpretado por Ben Kingsley, pero que realmente ya no le he vuelto a ver en muchas películas más. También os diré, por ejemplo, para los cinéfilos, que cuando en la secuencia en la que Indy llega con el coche al aeropuerto de Shanghái, hay un pequeño cameo de Dan Aykroyd, que es el que le recibe en el aeropuerto y le dice a Willy, se dirige a Willy, a Kate Capshaw, diciéndola, dice, caray, ¿no es usted la famosa cantante Willie Scott? Ese personaje es Dan Aykroyd, aunque en la película no se le ve bien el rostro, pero como homenaje a la película de Granujas a todo ritmo que se había realizado en el año 81, pues quiso Steven Spielberg que Dan Aykroyd hiciera ese pequeño cameo. En el mismo año que se rodó este film, en 1984, tendríamos otra película también de culto de los 80, llena de aventuras y de fantasía, que fue Cazafantasmas, en el que Dan Aykroyd interpreta el personaje de Ray Stantz, uno de los 4 cazafantasmas. Para concluir os diré que Indiana Jones y el Templo Maldito se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales. A mi modo de entender tenía que haber arrasado con los Oscars técnicos de ese año, porque realmente, como os puedo decir, que argumentalmente, aunque está un escalón por debajo de En busca del arca perdida, en lo que refiere a técnica está a años luz de En busca del arca perdida. Tuvo un presupuesto del Templo Maldito de 28 millones de dólares. Ya hace 34 años ese presupuesto era realmente importante. Y todo ello se ve en pantalla de una manera lujosa. Los decorados son inmensos, los decorados de las cavernas, del Palacio de Bangkok. La película se rodó en Sri Lanka, que hizo las veces de la India. Todos los elefantes que tuvieron que contratar, los cientos y cientos de extras que aparecen en el film, que yo les echo de menos en la película del Reino de la Calavera de Cristal, que es más una película de Indiana Jones, pero enfocada a la serie B y a todo el culto sobre los ovnis que hubo y avistamientos sobre los años 50, que ya os comentaré cuando hablemos del Reino de la Calavera de Cristal aquí en el canal. Por el momento, quedaros con Indiana Jones y el Templo Maldito, una obra maestra del cine aventura, es un 10, son 5 estrellas absolutas, una obra de arte del género de acción, del género de aventuras y del género de fantasía que no os podéis perder. En los 80 Steven Spielberg estaba en estado de gracia, tanto director como productor, e Indiana Jones el Templo Maldito es la mejor prueba de ello. Una película de aventuras que no os podéis perder bajo ningún concepto, y si la habéis visto, vedla tropecientas mil veces más, porque es una película que el tiempo no ha pasado por ella. Sigue tan ágil, tan activa y tan maravillosa, tan dinámica como desde el primer día que se estrenó, hace ya casi 35 años. Una obra de arte del género de aventuras. Para mí, una película insustituible. Ya os digo, en calidad un pequeño escalón por debajo de En busca del arca perdida, pero aún así una pieza maestra absoluta del género de aventuras. Espero que no tengáis pesadillas con Mola Ram. Aquí os le dejo y disfrutéis del Templo Maldito. Hasta mañana.